Hola y bienvenidos a Tucúa. Yo soy Daniel Civillé. En este episodio continuaremos con la discusión acerca de la economía del comportamiento y de cómo se puede aplicar este conocimiento en el campo de la reumatología y de las enfermedades reumáticas. Pocos ejemplos están disponibles de estudios que prueben conceptos de economía del comportamiento en poblaciones de pacientes con enfermedades reumáticas. Por ende, tenemos una gran oportunidad para comprender mejor cómo la aplicación de los conceptos que revisamos en el episodio pasado acerca de la economía del comportamiento pueden usarse para crear cambios en el comportamiento de los pacientes en relación a la salud y cosas que nos ayuden para aquellos pacientes y aquellos casos que vemos habitualmente en la clínica. Bajo cada principio discutido en el episodio anterior, notaremos posibles aplicaciones dentro del campo de la reumatología. Estos conceptos se aplican activamente en el tratamiento de enfermedades crónicas, particularmente diabetes, enfermedades pulmonares como enfisema, trastornos del sueño y algunas otras enfermedades. Como los reumatólogos manejamos principalmente enfermedades crónicas, los mismos principios pueden aplicarse en reumatología para mejorar los resultados en la relación con el paciente, en el paciente mismo y mejorar la eficiencia y la eficacia de la atención reumatológica. Por lo tanto, aunque hay poca evidencia disponible en el campo de la reumatología, hay muchas oportunidades. Las intervenciones potenciales para incrementar la actividad física, por ejemplo, en pacientes con artritis inflamatoria, pueden ser sujetas de modificación usando los principios de la economía del comportamiento, incluyendo los principios que se incluyen en una mnemotecnia llamada Mindspace. Mindspace, que se traduce literalmente como espacio mental, es un acrónimo en donde la M significa messenger o mensajero, la I significa incentivos, la N significa o se refiere a normas, la D se refiere a los defaults o al status quo. La S se refiere a las salientes, es decir, aquello que es extraordinario o sobresaliente. La P se refiere al priming o cebamiento de una acción. La A se refiere al aspecto afectivo de una acción. La C a commitment o compromiso con una de las acciones a tomar. Y E se refiere al ego. Esto fue desarrollado por economistas ingleses que se dedicaban a analizar el trabajo de algunos equipos. Y algunos otros conceptos que pueden verse o pueden analizarse de esta perspectiva se pueden aplicar para mejorar el involucramiento de un individuo en la actividad física, particularmente en pacientes que tienen artritis inflamatoria. Por ejemplo, si nuestro objetivo es incrementar la actividad física entre los pacientes con artritis, el mensajero debe ser el reumatólogo y el mensaje debe ser la educación que el reumatólogo le imparte al paciente. El incentivo puede ser un incentivo social, es decir, identificar las interacciones que el paciente puede tener con otras personas al hacer actividad física e identificar una pareja que le ofrezca soporte y apoyo. El otro incentivo social puede ser el espíritu de competencia con amigos o con otros pacientes. Dentro de las normas que habitualmente se siguen, las normas sociales que rigen a este tipo de actividades, pueden derivarse de las experiencias de otros pacientes que han tenido éxito en sus actividades físicas y que con ello han mejorado el estado de la enfermedad. El default o el status quo es evaluado mediante un checklist en donde el paciente va a hacer notar qué tan enterado está de los beneficios que le ofrece la actividad física sobre su enfermedad y de esa manera saber cuáles son las expectativas de los pacientes. Lo saliente o lo importante que debemos
enfatizar se puede hacer a través de carteles o de pósters en la sala de espera, en donde se les muestra a los pacientes un entorno en donde hay pacientes que están haciendo actividad física y están contentos de estarla haciendo, o que de alguna manera resalten el beneficio de la actividad física. El cebamiento o priming pues también va a derivar de este tipo de auxiliares, pósters o material que estimule a los pacientes a que se sientan mejor con la pura idea de hacer la actividad física. El aspecto de retroalimentación pues va a derivar de recordatorios diarios que pueden ser promovidos o proveídos a través de correos electrónicos, mensajes de texto o a través de wearables o relojes inteligentes, mensajes al celular o de aplicaciones que le permitan al paciente recordar que debe hacer la actividad física. El commitment o compromiso debe basarse en establecer objetivos que el paciente pueda cumplir y establecer una especie de contrato en donde el paciente se compromete a cumplir con los objetivos. Evidentemente, el hacer actividad física, el cumplir con los objetivos de la actividad física repercute sobre el ego del paciente, incrementa la autosustentabilidad del paciente, los autocuidados del paciente que se involucra en un programa de estas características. Cuando hablamos acerca de cómo usar las herramientas disponibles en el contexto de la economía del comportamiento, de cómo los pacientes pueden interactuar con estas herramientas, pues los dispositivos de actividad portátil se han vuelto muy populares en los Estados Unidos y en ciertas partes de la población de México. Los teléfonos inteligentes que muchos pacientes ya llevan con ellos contienen acelerómetros que permiten medir, entre otras cosas, actividad física sin un esfuerzo adicional ni una inversión adicional por parte del paciente. También analizar las motivaciones que puedan tener los pacientes para hacer las actividades o para cumplir con las actividades o la terapéutica de la que depende el desarrollo de su enfermedad, van a depender de cómo el mensajero, el reumatólogo, y le informe a los pacientes acerca de los beneficios positivos o alternativamente facilitar el intercambio de experiencias personales entre pacientes para que los pacientes que no han podido llevar a cabo la actividad programada o no han sido cumplidos con un tratamiento puedan ver los beneficios que derivan del apego o del cumplimiento con normas y marcos preestablecidos, ¿no? Estas discusiones pueden también incitar a los médicos y a los pacientes a discutir el cumplimiento terapéutico, la actividad física u otras actividades importantes para el control de la enfermedad, y los pacientes pueden experimentar también la sensación de autoeficacia o autoayuda y una autoimagen positiva que retroalimente a su ego. Como desde hace muchos años sabemos, el uso de volantes con imágenes de pacientes que se han beneficiado de este tipo de intervenciones o de carteles en las áreas de espera, pues también son benéficas en promover una imagen feliz asociada a la intervención. El que los pacientes se puedan llevar copias impresas de este material ayuda mucho a transmitir el mensaje y a establecer normas que irán cambiando el comportamiento de los pacientes. Los conceptos tratados anteriormente muestran, entre otras cosas, que los incentivos son los métodos más efectivos para alentar cambios en el comportamiento. Entonces, se pueden aplicar diferentes estrategias de incentivos, como ya lo discutimos, para iniciar un hábito, como la actividad física, lograr una meta, como perder peso, mantener un comportamiento, como la adherencia terapéutica, o detener una actividad nociva, como fumar. Y hay muchos tipos de incentivos fuera de la reumatología que se han probado, particularmente con el incremento en la actividad física, dejar de fumar y perder peso. En algunas ocasiones estos incentivos son financieros, como ya se discutió, pero en una gran cantidad de casos también son incentivos sociales y escuchar la experiencia de otros pacientes. Los incentivos sociales pueden funcionar de dos maneras. Primero, la gente fundamentalmente se ve preocupada o le importa lo que otras personas piensen de ellos. Entonces,
Las personas siempre están en su mejor comportamiento cuando saben que otros los están mirando. Esto sugiere que las intervenciones para mejorar los comportamientos de salud podrían incorporar formas eh, en las que se lleven a cabo, en las que el comportamiento del paciente sea observable por los demás, mediante la creación de equipos, parejas o sociedades en las que los pacientes se vean no solo observados, sino estimulados por otros pacientes. Y el otro incentivo social, el segundo caso, es que las personas se modelan fundamentalmente a sí mismas basadas en el comportamiento de los demás, por lo cual hacer promoción de las actividades de salud entre diferentes compañeros juntos son útiles para que los pacientes que muestran más resistencia o más rezago puedan ser ayudados por los que tienen comportamientos más saludables. Y estos enfoques se pueden lograr a través de diferentes juegos o competiciones que involucran trabajo en equipo. Por ejemplo, nuevamente la actividad física puede construirse de manera que fomente la competencia en donde un individuo gana de acuerdo a la mayor cantidad de pasos, por ejemplo, recorridos durante una semana, o logra su objetivo diario con mayor frecuencia en el curso de una semana. O alternativamente se podría usar una estructura de apoyo en equipo en donde el equipo se anime entre sí para ganar como equipo. El agregar un componente de juego, que en inglés es un término que se llama gamification, puede mejorar muchos de estos incentivos sociales y podría extender la duración de la efectividad de una intervención. Entonces, los componentes de juego que incluyen el uso de medallas o trofeos tras haber alcanzado ciertos niveles de compromiso o el logro de objetivos o rachas ganadoras, ayudan a mantener a las personas motivadas. La aplicación de la economía del comportamiento al cuidado de la salud es relativamente nueva y es uno de los muchos enfoques motivacionales que se han aplicado en el entorno médico. Y aunque las estrategias que se utilizan en la economía del comportamiento han demostrado ser prometedoras en el tratamiento de muchas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, y como mencioné, no se han probado en reumatología, pero las enfermedades reumáticas son susceptibles de beneficiarse, pues dejan poco lugar para pensar en que los enfoques que funcionan para hipertensión o diabetes no vayan a mejorar la salud de pacientes con artritis. Pero estas oportunidades y aplicaciones deben ser evaluadas de manera científica. El término de economía del comportamiento con frecuencia se aplica mal cuando se describen situaciones para las cuales se usan incentivos financieros para cambiar el comportamiento del individuo. El uso de incentivos financieros para cambiar el comportamiento es efectivamente lo que subyace a los sueldos y los salarios y otros elementos de la teoría económica convencional. Pero esto solamente cae bajo la sombrilla, bajo el paraguas de la economía del comportamiento cuando se aprovechan los procesos de decisión cognitiva que evitan o moderan otros compromisos transaccionales de la teoría económica. Por ejemplo, cuando los principios de la aversión a la pérdida o el encuadre se utilizan para aumentar la potencia de lo que de otro modo serían incentivos económicos que se desperdician. Entonces, si se va a invertir dinero en esto, si hay quien lo tenga y quiera invertir un incentivo económico, el incentivo económico debe ir enfocado a ahorrar dinero de otra manera, ya sea reducir el costo de tratamiento, reducir el uso de medicamentos, reducir el costo por hospitalizaciones o por terapia física o ahorrarle dinero al paciente. Entonces, sí hay que recordar que los enfoques puramente basados en incentivos, y particularmente los incentivos financieros, pueden ser contraproducentes. Una preocupación común sobre el uso de incentivos financieros transaccionales es que las motivaciones intrínsecas favorables pueden ser superadas por las motivaciones extrínsecas económicas, ¿no? Un estudio de un grupo de centros de cuidado infantil ejemplifica este efecto. Los padres ya tienen altos incentivos para recoger a sus hijos a tiempo de la guardería, porque pues, si no recoges a tu hijo tempranamente de la guardería, el niño probablemente esté enojado o triste y los maestros pues definitivamente no van a estar muy contentos. En un estudio en el que se añadió una multa por recoger a los hijos tarde, se observó paradójicamente que incrementó el número de recolecciones tardías. Y esto sucedió
Porque al ponerle un precio a la tardanza de recoger a un hijo, los papás dejaron de sentirse culpables por dejar al niño más tiempo ahí, toda vez que estaban pagando por un servicio extra. Estaban pagando extra porque le cuidaran a su hijo o hija un ratito más. Entonces las motivaciones extrínsecas económicas desplazaron a las intrínsecas, el sentimiento de culpa, rompiendo lo que era un contrato social relativamente frágil. Los pacientes y los médicos ya están motivados intrínsecamente para mejorar sus resultados clínicos. Se sienten mal, se quieren sentir bien. Y en este contexto, la acumulación de recompensas extrínsecas adicionales ofrece motivaciones decrecientes o podría ser contraproducente. Es decir, estoy pagando por ganar y el esfuerzo por ganar pasa a segundo plano. Tenemos además muchos huecos en la comprensión de cómo usar estos enfoques de manera efectiva. Incorporar estas intervenciones puede ser un desafío en la práctica clínica, particularmente cuando tenemos un número grande de pacientes o mucho trabajo, y se requieren cambios importantes en la estructura de la historia clínica y de la capacitación del personal. Hay una gran cantidad de preguntas sin respuesta en el campo de la economía del comportamiento. ¿Deberían continuarse las intervenciones a largo plazo o tienen un efecto sostenido una vez que se alcanzan los objetivos? ¿Pueden llegar los pacientes a ser autosuficientes después de cierto tiempo? ¿La sostenibilidad de tales intervenciones se puede mantener o después de un tiempo se desarrolla resistencia conductual? Los seres humanos tendemos a desarrollar resistencia después de algún tiempo de sufrir una intervención. Hay personas que responden mejor a algunas técnicas conductuales que otras y la capacidad de respuesta diferencial es predecible, de manera que pues, se podría evitar o quizá permitir un enfoque de medicina personalizada. Entonces no sabemos qué papel juega esto sobre la medicina personalizada. Sabemos que los rasgos de personalidad, la comodidad, la toma de riesgos, el estilo cognitivo, el estilo de toma de decisiones influyen en la forma en la que un individuo responde a una intervención dada. Entonces, es importante tomar en consideración que este es un proceso dinámico y que con el tiempo puede sufrir cambios derivados de todos estos factores. Y al igual que recetar farmacoterapia, las presiones externas probablemente van a afectar la respuesta. Los pacientes que están bajo una intervención y bajo observación se saben observados y su comportamiento puede ser distinto bajo observación que cuando no lo están. Similar a otras intervenciones, el nivel de educación, los ingresos, el nivel socioeconómico de un individuo probablemente afectan la efectividad de estas intervenciones de economía del comportamiento y deben tenerse en cuenta cuando se diseñen las intervenciones para hacerlas lo más accesibles posible a todos los niveles socioeconómicos. Estas preguntas no son exclusivas a la reumatología, pero a medida de que el campo de la reumatología comienza a evaluar las intervenciones de economía del comportamiento, estas preguntas deben ser sometidas a prueba mediante investigación. Les agradezco la atención a este podcast y les pido amablemente que dejen su calificación en iTunes o sus comentarios en tucua.podbean.com. Asimismo, su retroalimentación por estos medios para nuevos capítulos o para los temas que ya se tocaron es bienvenida. Gracias y hasta el próximo episodio.